¿Por qué razón tonta te metiste en problemas en la escuela? 2 profesores me acusaron de plagio y me dieron una larga charla sobre lo en serio que se lo tomaban. Al final estaba confusa y llorando. Entonces me mostraron el arte que creen que copié y era mi propio arte de mi propio sitio que había aparecido en una búsqueda de imágenes en Google Image. Hubo una política en Suecia que fue acusado de plagio. Resultó que el 60% de su trabajo fue plagiado. Nadie se molestó en verificar de dónde había tomado estas citas. Resultó que eran solo referencias a sus otros trabajos, sus propios trabajos. Creo que fue un gran circo mediático antes de que a ella se le diera la oportunidad de comentar. Periodismo moderno en su máxima expresión. Escribí fanfiction en la escuela secundaria y me arrestaron por plagio y mi profesora de escritura creativa me llamó pervertido porque era un tipo obsceno de fic. Simplemente eliminé el sexo y cambié los nombres. Después de clase, tuve que decirle que escribí eso y que inicié sesión en mi cuenta para mostrarle que realmente era yo. Todos pensaron que hice trampa, que era el menor de 2 males. Ella me dio una A en la clase. Una profesora de historia me dijo que hice trampa en mi trabajo. Dije que no hice trampa, pero me sentí halagado de que ella pensara que mi trabajo era tan bueno. Dijo que no era bueno y me dio una C. Perra. Le pediría que defendiera su declaración en ese mismo momento. Hacer comparaciones con personas con la misma marca. En caso de que ella se negara, recopilaría los trabajos de los compañeros de clase, los compararía y llevaría el caso obvio al director de la escuela, para demostrar que la maestra es parcial. Entonces le exigiría disculpas, eso le duele más y es gratis para el director. Si cree que el director está ahí para que los maestros se quejen de los estudiantes, también funciona al revés. El director de la escuela no hará una mierda, todos tienen sus propias espaldas. Protegiéndose unos a otros. Mi compañero de clase describió en un examen de historia algún evento palabra por palabra como está escrito en el libro escolar. El maestro le gritó que no es posible escribirlo exactamente palabra por palabra, debe haber estado haciendo trampa. Él dijo, mira esto y luego se puso de pie y lo dijo todo en voz alta palabra por palabra. Muy impresionante. Me parece increíble que si citas palabra por palabra te acusan de hacer trampa, y si no lo haces, siempre encuentran algo que falta para reducir tu calificación. Un profesor me acusó a mí y a algunos otros estudiantes de hacer trampa porque todos nos reuníamos antes de la clase para repasar la tarea. Compararíamos las respuestas y, si teníamos respuestas diferentes, repasaríamos cómo llegamos a nuestras respuestas y debatiríamos quién tenía razón. Si estábamos de acuerdo, cambiamos nuestra respuesta, si no lo hicimos, mantuvimos nuestras respuestas. De todos modos, nos llevó a la junta y básicamente se rieron de él por acusarnos de hacer trampa porque teníamos un grupo de estudio y le explicaron como si fuera un bebé que los grupos de estudio no hacen trampa. Aparentemente él también había intentado esto antes, y le dijeron que tiene que parar porque sigue perdiendo el tiempo de la junta académica con esas tonterías. Así que tomé una clase de computación en la escuela secundaria que se suponía que nos enseñe algo más que HTML y Photoshop. Así que serio. Aburrido como la mierda. En la tienda de fotos. Después de haber dibujado a mano una Glock 17 y animarla utilizando los programas de Adobe. Mi profesor se enfadó por una puta pistola de dibujos animados, y procedió a gritarme. Se vuelve hacia mí y me acusa de plagio, citando que no hay manera de que pudiera haber hecho eso a mano. Mis amigos se levantaron de sus asientos y algunos chicos me defendieron. Para resumir la historia, salí de la clase, fui a la biblioteca a leer un libro y calmarme. El subdirector vino a buscarme junto con un agente de policía, me llevó de vuelta con el gilipollas del profesor y me dijo que me disculpará, pero primero admitió ante el agente que había hecho una denuncia falsa por plagio, así que le di un puñetazo al hijo de puta. Me volví hacia el policía y le dije que era menor de edad, y me fui, dejando al profesor tirado en el suelo atónito. Una vez me llamaron al despacho de mi profesora superfeminista y otra mujer, suponiendo también feminista. Me dijeron que hice que una alumna se sintiera realmente incómoda y que tuve que firmar unos papeles para admitirlo y declarar que no lo volvería a hacer. Lo único es que no me dijeron cuál era el problema, cosa que hice o a quién se lo hice, o dónde o cuándo. Básicamente tenía que admitir que era culpable de algo, sin siquiera saber lo que realmente hice. Más tarde resultó que esta maestra escuchó cuando estaba peleando con mi entonces novia, que estaba en la misma clase que yo y se encargó de hacer justicia. Cuando era más joven me golpeé la cabeza y me salió una cicatriz que me marcaba una línea en la frente, aunque no siempre es visible. Un día, en primer grado, estábamos haciendo un proyecto de arte con tijeras. Estaba ocupándome de mi negocio centrado en mi arte cuando, de la nada, el profesor se me quedó mirando y me dijo que me había cortado.
y en lugar de enviarme a la enfermería para ver si estaba lastimada, me envió a la oficina del director y me prohibió volver a la clase. Una juez de la Corte Suprema de México plagió la tesis de otra persona. Luego, cuando la descubrieron, usó todo su poder para afirmar que ella fue quien lo hizo y que otros fueron los que la copiaron. Incluso fabricó pruebas, pero no funcionó. Para resumir, estamos esperando que su culo de perra renuncie. Una Big Mac me llevará a la cárcel. Aparentemente. Una vez tuvimos una actuación para promocionar nuestra escuela en un centro comercial. Una de las profesoras se encargaba de comprar comida para todos. Lo cual es estúpido, cuando dejas que una de las personas más idiotas que he conocido en mi vida esté a cargo de la comida. Debido a que vivimos en la era de la igualdad, compró comida diferente para los chicos y las chicas. Filet Office y hamburguesas de pollo para las chicas, Big Macs para los chicos. Y no cualquier Big Mac. Eran los Gran Mac. A los chicos se les permitía tomar Filet Office y hamburguesas de pollo, pero a las chicas no se les permitía caminar cerca de los Big Macs. La razón. Los chicos necesitan comer más y crecer grandes y fuertes. Era como si las chicas tuvieran algún tipo de plaga de Big Mac o algo que contaminaría a los Big Macs si nos acercábamos. Cada vez que una niña se acercaba a un radio de 1 metro de la pila de Big Macs, los gritos de la maestra la empujaban hacia atrás como si hubiera un campo de fuerza allí. Además, como sumó perfectamente la cantidad de hamburguesas, la cantidad perfecta de filete de pescado y hamburguesas de pollo para las chicas, y la cantidad perfecta de Big Macs para los chicos. Sin embargo, algunos de los muchachos agarraron la comida a las niñas, simplemente porque no podrían terminar un Big Mac, o porque no querían uno. Sin embargo, a las chicas todavía no se les permitía acercarse a los Big Mac. Esto no cuadraba. Esto fue indignante. Mucho sexismo. No necesariamente quería una Big Mac, pero tenía que hacer algo para demostrar que no quería nada de su basura sexista. Me acerqué a los Big Mac, agarré uno antes de que pudiera detenerme y le hundí los dientes. La maestra se volvió loca. Rebeca. ¡Guau! ¿Qué crees que estás haciendo? Déjalo ahora mismo. Con la boca llena, respondí. Delicioso. Risitas aquí y allá. Por la mirada en su rostro morado e hinchado, supe que yo también había cavado mi propia tumba. Aunque no me importó. Si voy al infierno, ella irá conmigo. Unos minutos más tarde, cuando todavía estaba disfrutando de mi Big Mac, me arrastró afuera para gritarme. Pude ver a todos mirarse unos a otros, aguantando las risas. Procedí a escuchar un discurso de 20 minutos sobre lo egoísta que era al comer la comida de los muchachos, y los muchachos no tienen suficiente comida, y cómo sería un fracaso en el futuro, sus palabras exactas, porque no puedo pensar por los demás, y cómo las personas como yo terminan en la cárcel o sin hogar, nuevamente, sus palabras exactas, y que fallaría en mis audiciones universitarias y en la universidad. Terminé aceptando una oferta de doble titulación de 2 de las mejores universidades de Estados Unidos. Supongo que el tiempo en la cárcel tendría que esperar unos años. También me regañó para que le pagara por el Big Mac que tomé. Cuando me acerqué a ella con el dinero, me gritó que yo era una persona pretenciosa y malcriada que pensaba que el dinero podía resolver todos mis problemas. ¿Qué carajo, señora? Admito que esto no fue lo más maduro que pude haber hecho, pero Dios mío, hazte una cirugía cerebral o algo así. Y lo irónico fue que conté los Big Mac sobrantes. 5 de ellos 5 Big Mac sobrantes. Los muchachos ya no tienen suficiente comida porque agarré un Big Mac, mi trasero. No. Pero lo hice una vez por amarrarme el cabello en una cola de caballo. Esto va a ser largo. Nuestra clase de lengua y cultura china es muy interesante. Para empezar, déjame explicarte algunas cosas. Mi cabello es rizado e imposible de tratar. Nuestro profesor de chino es imposible. Soy, en su mayoría, inocente. Entonces, ese día en particular, estaba muy húmedo y me desperté tarde. En casa, me recogí el pelo en un moño, tardé 5 minutos y parecía caca, y fui a la escuela. Intenté arreglarme el pelo en el coche y tampoco funcionó. Finalmente, fui al aula y traté de peinarme de nuevo, pero fue en vano. Entonces, como saben las personas con cabello rizado, cuanto más intentas domar tu cabello, peor se pone. Entonces, cuando llegué a chino, me vi así, unos minutos después de la clase. Como no podía ver las tarjetas que sostenía el maestro, traté de ponerme el cabello en una simple cola de caballo. De repente, me mira y dice, ese es un comportamiento feo. Estoy sentada ahí pensando, ¿qué diablos? Entonces, mis queridas amigas,
Llamémoslas Ella y Kelly, vienen en mi defensa. Ella dice, atar tu cabello durante la clase normalmente no se considera un mal comportamiento en Estados Unidos. Él es originario de China. Siguió una conversación de 5 minutos, en la que Ella y Kelly se ataron el cabello para mostrar lo rápido que era. Dijo que deberíamos peinarnos antes de clase y yo dije que lo había intentado. Entonces, al final, dice que todos tenemos un segundo para atarnos el cabello. Entonces lo hacemos y luego nos envía a todos a la oficina por comportamiento disruptivo, insubordinación y falta de respeto. Involucra a todos mis maestros y también dice que golpeé a un niño, digamos a Tom, en su cara con mi cabello. Suspiro. Así que me llaman a la oficina con mis amigos para una reunión que dura 2 horas y básicamente se convierte en una sesión de ley y orden, con otros 2 amigos al azar que se convierten en abogados. Durante esto, mencioné que era físicamente imposible para mí golpear al chico. En cualquier caso, exageré una medida entre nuestros escritorios por accidente, pero aún así, me era imposible golpearlo. Hoy, el día antes de nuestros exámenes finales, entró el personal de asuntos estudiantiles. Aparentemente, quieren una demostración detallada de lo que sucedió y trajeron una regla para ver la distancia entre nuestros escritorios. Luego nos preguntaron si nos disculpamos, dentro del minuto que estuvimos en clase hasta ahora, con el maestro y dijimos que no. Ahora me entero de que posiblemente me van a sacar 4 puntos de demérito por amarrarme el cabello, y a mis amigas también por defenderme. La escuela estos días. Acabo de escribir una respuesta donde cité algunos ejemplos de esto. Daré más detalles. En primer grado me golpearon los nudillos con una regla por ser zurdo. En tercer grado, no pude resolver una palabra mal escrita en la pizarra. Mi maestra me avergonzó al llevarme frente a los alumnos de segundo grado y les pidió que encontraran el error. Cuando varios estudiantes levantaron la mano, me di cuenta demasiado tarde de que no estaba en mayúsculas. En quinto grado una niña me empujó y tiró varios pupitres. Ella no fue castigada. Me obligaron a limpiar el desorden, incluso a recoger los escritorios muy pesados por mí mismo. Tuve un maestro, uso el término vagamente, en sexto grado que se burlaba de mí regularmente porque tenía una curvatura en la columna. Se burló de mi forma de caminar y todos se unieron y se burlaron de mí también. No me gusta la palabra odio. Es una palabra fuerte. Pero si alguna vez lo usara con alguien, sería uno de los favoritos. Tuve otra maestra en sexto grado que trató de convencerme de que mi segundo nombre era mi primer nombre. Esa fue una de las muchas batallas que tuve con ella. Mi hermano trajo mi certificado de nacimiento y se lo mostró cuando siguió llamándome por mi segundo nombre. Me castigó cuando no respondía al apodo equivocado. Aún así, otro maestro de sexto grado me golpeó en los nudillos con una regla. ¿Mi crimen? No estaba sentado con la espalda recta. En la escuela secundaria, fui parte de toda una clase de remo. Un estudiante, al que todos temían, sacó nuestro altavoz del escenario durante una película. Cuando nadie dijo quién lo hizo, todos fuimos castigados. En otra clase de secundaria le hice una mueca a un compañero de clase. Al mismo tiempo, mi maestro se dio la vuelta y pensó que lo estaba dirigiendo hacia él. Me preguntó si esa era mi edad o mi coeficiente intelectual. Recibí detención. En la escuela secundaria tuve un profesor de química que le dio detención a toda la clase. Fuimos a su clase, luego a almorzar y luego de regreso a su clase. Dijo que estábamos siendo demasiado ruidosos, así que cambió nuestros asientos antes del almuerzo. Todos se juntaron en el almuerzo y decidieron que íbamos a volver a clase y sentarnos en nuestros antiguos asientos. La parte irónica fue que antes y después del cambio, yo era el único que todavía tenía el mismo asiento. Volvimos y empezó a enseñar. Luego una pausa. Fuimos descubiertos. Ustedes piensan que son graciosos. Él dijo. Todos vendrán mañana temprano para detención, continuó. Pero señor, razoné, ¿tengo que entrar? No cambié mi asiento. Entrarás con el resto de ellos, bramó. A la mañana siguiente estaba siguiendo su auto y me acerqué tanto como me atreví a su parachoques. Cuando me trataron injustamente, me cerré. Eso me metió en más problemas. Tuve muchos grandes maestros en la escuela. La mayoría de mis castigos estaban justificados. Muchos no lo eran. No me estoy quejando. Solo exponiendo los hechos. Tengo un mensaje para los maestros. Si no te gusta trabajar con gente joven, busca otra profesión. Depende de cómo definas escuela. Supongo que te refieres a la escuela primaria, o desde el jardín de infantes hasta el quinto grado. Soy británico, así que no lo sabría. Como en la escuela secundaria, descubrí que hacer cosas malas es más problemático de lo que vale. Rápidamente, una cosa a tener en cuenta es el hecho de que me uní a esta escuela en tercer año. Debido a esto, crearon cuentas para mí y mis hermanos después de todos los demás en el sitio web de la escuela. Pocos sabían que nos dieron cuentas de administrador.
Sí, así es, le dieron a un pequeño grupo de niños de 8 años acceso administrativo al sitio web oficial de la escuela. Eso significaba que podíamos editar todo. Permítanme decir eso de nuevo, todo. Solo mi hermano mayor Lewis y yo descubrimos esto. Mi hermana y mi gemelo no pensaron en revisar la pequeña marca de edición en la esquina. ¿Qué hice con este conocimiento? Te preguntarás. Quería hacer pequeños cambios sutiles en el sitio web. Lo suficientemente pequeño como para no ser un gran problema, pero lo suficientemente grande como para ser notable. Por un lado, todo en ese sitio web era Comic Sans. Un salto y un salto más tarde y blam, todo el sitio web ahora está en un bonito trebuchet. Lo cambiaron de nuevo, y luego, después de una semana, lo cambié de nuevo, ahora con una nota en la parte inferior que decía, advertencia, fuente, Comic Sans error de carga. Al final lo dejaron en fuente trebuchet, que me pareció bonito. Aunque la historia no termina ahí. Seguí agregando pequeños errores de ortografía en lugares aleatorios. Estos fueron lo suficientemente sutiles como para ser considerados como una escritura descuidada, pero aún así mucha gente los nota. Finalmente, la escuela pensó que habían descubierto quién lo había hecho. Me confrontaron en la esquina del salón de clases. Luego dijeron, Theodore, sé que pirateaste el sitio web. Reconócelo ahora y no recibirás ningún castigo. Luego respondí, tengo 9 años. ¿Realmente crees que sé codificar, y mucho menos hackear un sitio web? Obviamente lo hice lo mejor que pude, mientras lloraba y preguntaba por qué pensaban que había hecho tal cosa. Al final, nunca me atraparon, y como una buena libranza, puse todo rosa. Y también en Wingdings, que es una buena fuente. Entonces me metí en problemas. Cuando estaba en el jardín de infantes, casi salgo corriendo por las puertas de la escuela y me voy a casa. Mi mamá me empacaba 2 bolsas, una para pañales y otra para libros. Yo era un demonio en la escuela porque la odiaba. Una vez tomé mis 2 bolsos, que eran tan pesados como yo y tan grandes como yo, y salí corriendo por la primera puerta de la escuela. Pero no pude pasar de la segunda, así que el maestro me recogió y me llevó de regreso a mi salón de clases. Estuve llorando durante todo el proceso y vomité sobre la maestra, lo que provocó que ella también vomitara. Y repetí durante 2 años. Así fue como sobreviví al jardín de infancia, solo para descubrir lo duras que son las escuelas primarias.